lo largo de este viaje por la Toscana, en una ocasión anterior, os he hablado de la presencia de los etruscos en esta zona, en el Lacio también y en Umbría, y siempre ha sido para comentar que estaban presentes antes de la civilización romana, antes del Imperio Romano. De hecho, fueron los precursores y los romanos copiaron muchas de sus tradiciones, de sus dioses, etc. Pero lo cierto es que donde vamos ahora, hemos salido de Luca y vamos camino de Volterra. Pues en Volterra es quizá uno de los lugares, de los centros más carismáticos de la presencia etrusca. Y de hecho hay un museo, el museo más importante de Italia en relación con los etruscos. Veremos si tenemos ocasión de verlo, pero promete ser muy interesante. La ciudad de Volterra está construida, como podéis ver por lo sinuoso de la carretera que hasta ella nos lleva, en lo más alto de una cerrada meseta que está encajonada por colinas volcánicas, lo cual no impide que el paisaje que vamos descubriendo siga siendo verde y en muchos sentidos bucólico. Por comentaros algo más de los etruscos, os diré que la Volterra etrusca fue uno de los centros comerciales más primitivos e importantes de toda Italia, gracias a una afortunada coincidencia por su combinación de recursos minerales y situación francamente muy protegida en lo alto de esa meseta que os comento. Esa situación garantizó en buena medida su supervivencia independiente durante la época romana, incluso en la Edad Media. Solo bajo la dominación florentina, a mediados del siglo XIV, acabó provocando su declive por la incapacidad de adaptarse a los nuevos modelos comerciales. Para nosotros, su acceso resulta un poco truculento debido a la estrechez y retorcido diseño de la carretera que hasta sus inmediaciones conduce, sobre todo teniendo en cuenta, como no sabremos hasta después de llegar, que había un trayecto mucho menos comprometido que el que seguimos. Carreterita. Madre del Santo. Isabel sufrió bastante con la subida, aunque finalmente llegamos a buen puerto, nunca mejor dicho, sin mayores problemas. En Volterra ya. Hay que decir que yo, si lo sé, no vengo, ¿eh? No vengo. Vaya embarque, vaya carretera, vaya puertecita con la que había que pasar. Bueno, la verdad es que, en fin, hay que echarle valor, ¿eh? Hay que echarle valor. Todos los que estamos aquí, verdaderamente valor probado. Vamos ahora al pueblo, que está ahí mismo. Parece que no hay que subir demasiado. Y todavía hay sol, posiblemente pues esté muy bonito y podamos verlo tanto con sol como con ya un poco la iluminación nocturna. Ya desde el acceso contiguo al área para autocaravanas, observamos que el aspecto de la ciudad es absolutamente medieval, con sus calles empedradas, con sus numerosos y fríos palazzi y con sus potentes murallas. Y lo primero que hacemos Isabel, Toño y yo, puesto que, como ya comenté en el anterior vídeo, Mariola, la esposa de Toño, tuvo que regresar a Madrid por razones de trabajo, quedándose nuestro amigo solo en su autocaravana. Y lo primero que hacemos, como digo, es negociar la dura subida hacia el centro urbano. Pasando frente a alguna tienda donde ya empieza a verse el producto típico de Volterra, el alabastro, llegamos a la iglesia de San Miguel, un sencillo templo que quiere ser de estilo pisano, pero, como diríamos hoy, de bajo coste. Poco a poco, sin desaparecer del todo, se suavizan las calles en cuesta y comienza a abundar la oferta turística de la ciudad con mayor cantidad de tiendas y con una presencia gastronómica más abundantes. El alabastro de Volterra
es un antiguo material con más de 6 millones de años de antigüedad que se forma en los túneles y minas a cielo abierto de esta ciudad toscana, considerándose el más fino de toda Europa, lo que le ha llevado a ser el orgullo de Volterra con sus técnicas de elaboración procedentes de los etruscos, famosas en todo el mundo y dando lugar a unas piezas de arte verdaderamente hermosas y singulares que se encuentran por todas partes en el paseo que damos por la ciudad. Y entre tienda y tienda llegamos a la Piazza del Priori, donde se encuentra el palacio de igual nombre, probablemente el palazzo comunale más antiguo de toda Italia, hoy ayuntamiento de la ciudad, y que puede que sirviera de modelo para el Palacio Vecchio de Florencia que os mostramos en nuestro vídeo sobre esa ciudad, o viceversa, según algunos. Como curiosidad, os diré que cuenta con un reloj en la torre cuya esfera está realizada, como no, en alabastro. Y así llegamos a la Piazza del Duomo, de la catedral, precedido por su baptisterio, construido sobre un anterior templo pagano, como de costumbre. Aunque peor es el caso de la propia catedral, cuya fachada románica fue construida expoliando piedras del cercano Teatro Romano y que cuenta con un suntuoso interior que visitaremos mañana con la luz del día. Muy cerca aún de la catedral, accedemos hasta una terraza en el barrio de Vallebuona que ofrece unas vistas magníficas sobre restos del pasado de la ciudad. Aquí se han excavado un teatro romano y todo un complejo termal que aún cuenta con pisos de mosaico, construido a su vez sobre el área donde se encontraba el escenario del propio teatro. Ya cayendo la noche, aún podemos ver cómo parece que las casas de Volterra y sus murallas, situadas mayoritariamente sobre los Balze, los acantilados de la meseta donde se encuentra la ciudad, parecen deslizarse lentamente hacia el abismo. Regresamos ahora hacia nuestras respectivas autocaravanas. Ya sabéis que no somos muy dados a traeros, por lo menos por extenso, los interiores de los museos que visitamos, por mucho que a nosotros alguno de ellos nos entusiasme. Pero en esta mañana, en Volterra, nuestra primera idea es dirigirnos al Museo Gornacci, el Museo Etrusco, y queremos saltarnos esa norma y mostraros algo de su interior, porque nos parece de especial interés. Este es uno de los principales museos arqueológicos de Italia y está casi íntegramente constituido por hallazgos locales, incluidas unas 600 urnas funerarias que, talladas en alabastro, tufa y terracota, datan de los siglos IV a I a.C. Iniciamos la visita por la planta alta, que directamente nos ofrece una vista excepcional y en cuyo interior se recogen algunos objetos personales encontrados en el interior de las tumbas. También se encuentra aquí una representación de los túmulos correspondientes a las necrópolis de Colombier y de Volterra, de donde se han extraído muchos de los objetos que aquí se presentan y que se alternan continuamente con vistas al exterior, lo que hace más amena, aún si cabe, la visita.
Resulta notable observar cómo las fíbulas, joyas y otros elementos suntuarios que se presentan aquí resultan bien diferentes a los romanos. Es muy ilustrativo ver el conjunto de algunas de las tumbas que se presentan aquí, tal como se encontraron, con todo su contenido intacto. Y a partir de aquí comienza un sorprendente conjunto de urnas funerarias que son toda una fuente de información sobre la vida cotidiana de los etruscos, puesto que en los costados de las mismas aparecen una serie de bajorrelieves que describen acontecimientos domésticos, escenas de caza e itinerarios hacia el mundo de los muertos. Por contra, las tapas de las urnas suelen llevar un busto de la persona, así como flores simbólicas, una para los jóvenes, 2 para los adultos y 3 para los más ancianos. Aunque no seáis muy aficionados a la arqueología, os recomiendo vivamente la visita a este museo, porque en él se exhibe un sorprendente viaje a lo más profundo de la historia de los etruscos, y esto es algo que casi en ningún otro lugar podréis ver, porque como definió T.H. Lawrence, todas estas urnas son un libro abierto de vida, siendo muchas de ellas muestras maravillosas de la Edad Dorada etrusca, correspondiente a los siglos III y II a.C. Quizá la única pega que se le pueda poner a este museo es que la exposición no está ordenada de forma metódica y está la acumulación de urnas que son pocas las que consiguen destacar sobre el conjunto. En las plantas inferiores, el museo recoge también piezas encontradas en la ciudad correspondientes a la época romana de Volterra, lo que acaba de darnos una idea de la larguísima historia de la ocupación de esta colina donde nos encontramos. Pero es que además, el propio palacio que contiene el museo donde se exhibe toda esta colección de objetos en sí mismo ya valdría la pena visitar. Y por si todo esto fuera poco, ya en el exterior, en las plantas bajas, se conservan vestigios de túmulos, estratos y tumbas etruscas. Os dejo a continuación unas fotografías de las tapas de algunas urnas funerarias para que podáis apreciar la perfección con que están realizadas estas tallas, mayoritariamente realizadas sobre alabastro, entre ellas la muy famosa de Gli Sposi, los esposos, el retrato de un supuesto matrimonio realizado en terracota y correspondiente al siglo I a.C., cuyas terribles miradas parecen indicar una no muy amistosa convivencia entre ellos. Ya fuera del museo, regresamos a la zona del baptisterio y la catedral que vimos anoche exteriormente y en cuyo recinto catedralicio entramos ahora. Y aquí, lo primero que habría que decir es que su cochambroso y algo destartalado aspecto exterior no se corresponde para nada con su interior. La suntuosa nave central cuenta con un espacio columnado que soporta un impresionante y grandioso artesonado, con una extraordinaria combinación de elementos geométricos, decorativos, florales y figuras de santos. Es curioso en este interior de la catedral que todas esas columnas no son de un material noble, sino que están recubiertas de un estuco imitando el granito rosa, mientras que los capiteles están igualmente estucados en blanco.
Junto al altar mayor se encuentra este delicado mausoleo donde reposan los restos de San Hugo de Volterra, personaje del siglo XIII, de origen francés él, pero que fue obispo de la ciudad y modelo de piedad y caridad, al parecer al menos. Notable es el rosetón que da a la fachada y la visión del bosque de columnas que se extiende por todo el interior del templo. Pero las visitas realizadas a lo largo del día nos han abierto el apetito, por lo que abandonamos la catedral en busca de un restaurante donde habíamos reservado mesa. Estamos en el restaurante La Vecchia Lira de Volterra, que tiene unas valoraciones muy buenas, un 4,9, y que nos hemos animado entonces a tomar la bisteca florentina otra vez, que es una de las cosas típicas de aquí de la Toscana, y que cuando la hemos probado, como recordaréis, la verdad es que nos gustó mucho. Veremos si esta está a la altura de la anterior. Apunta que sí, pero también os lo diremos. Pues comprobado, la carne está muy rica, muy buena, con su correspondiente sabor a leña, y el vino está estupendo, debe ser de las cosechas de aquí, es de que viene en la jarrita, no está embotellado, y el vino está también muy bueno. Y tras la comida, nos volvemos hacia el área de autocaravanas para marcharnos hacia uno de los destinos más esperados de nuestro deambular por la Toscana. Os lo contamos seguidamente. Pero lo primero al día siguiente es salir de Volterra, y nos intranquiliza volver a la espantosa carretera por la que subimos ayer hasta la ciudad. Afortunadamente, Toño, con su autocaravana, llegó a Volterra por otra ruta, y esa es la que tomamos hoy, en medio de un paisaje deliciosamente toscano, cuajado de suaves lomas y un relieve de intenso verdor que nos hace el trayecto hacia nuestro nuevo destino francamente agradable. Bajando por una carretera con un paisaje prodigioso, de verdad, de la Toscana, muy distinta a la carretera por la que subimos ayer. Que subimos ayer fue un auténtico horror, digna para muchos ufs de Isabel, y además con toda la razón, porque la carretera era horrible y algún paso muy estrechito. Sin embargo, hoy hemos bajado, saliendo del área de autocaravanas de Volterra, hemos salido hacia la izquierda y no como entramos ayer por la parte de arriba, y la carretera era estupenda. Había curvas, sí, pero con un ancho suficiente y no tantas curvas, ni tan malas, ni tan estrechas como ayer. Así que nada, ahora nos dirigimos hacia la abadía de San Galgano, que es nada más y nada menos que una abadía en ruinas, y sin embargo es una de las abadías más grandes y más famosas de Italia. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver, supongo. Ya os lo iremos contando. Así, llegaremos hasta las inmediaciones del área donde situaremos nuestras dos autocaravanas en el amplio espacio disponible, e inmediatamente nos lanzaremos a buscar la abadía para intentar dar respuesta a la pregunta que venimos haciéndonos todo el rato, y que no es otra que la razón por la que una abadía, presuntamente en ruinas, es tan famosa.
Hemos llegado a la abadía de San Galgano, que está ahí arriba, pero es que justamente cuando veníamos por la carretera hasta aquí, a este, por cierto, excelente parking para autocaravanas que hay en la parte baja y tiene un montón de sitio, y en su día tuvo también tomas de agua y de electricidad, pero han sido canibalizadas y ya no existen, o existen las carcasas, pero no el interior. Pero bueno, el caso es que hemos llegado a este lugar maravilloso, el entorno es espléndido, todo lleno de árboles y de verde, pero es que cuando veníamos por la carretera y he visto, antes que lo viera Isabel, y le he dicho, coge el vídeo inmediatamente, porque he visto que era justamente esa foto que hemos visto tantas y tantas veces de la hilera de cipreses que acababan en la abadía, que me ha emocionado, francamente, y como tal lo tengo que decir. Y apenas comenzamos a andar, a lo lejos empieza a dibujarse la mole ingente de la abadía de San Galgano. Una nueva hilera de cipreses nos marca el camino hacia ella. Y efectivamente, la abadía es inmensa, como demuestra esta fotografía de dron. Quizás se trata del edificio cisterciense más grande de toda Italia. Tanto a Isabel como a Toño, como a mí mismo, su visión nos fascina ya desde la primera mirada que le dirigimos en esta tarde, bajo una persistente llovizna y un cielo gris plomizo, revelándose como un lugar lleno de dramatismo por su situación en medio de un romántico campo de césped, su carencia de techo y su aspecto de lugar abandonado y lleno de desolación por todos lados. Pero es que esta región, situada al sur de Siena, fue uno de los núcleos más poblados del monacato medieval, con el hogar principal de los benedictinos en San Antimo, muy cerca de Montalcino, con la orden de Vallombrosa, muy cerca de Torri, y con este monasterio cisterciense de San Galgano, enormemente poderoso en los siglos XII y XIII, hasta el punto que sus abades decidían las disputas entre las ciudades, y en Siena sus monjes controlaban la construcción del duomo de la ciudad. Ver entonces el espacio en ruinas en que se ha convertido esta abadía resulta, cuanto menos, desconcertante. Y cuando cae la noche, aún lluviosa, aún fría, Toño y yo regresamos desde las autocaravanas a las inmediaciones de la abadía. Necesitamos verla bajo el embrujo de la luz eléctrica. Y desde luego, el espectáculo no nos defrauda. Si durante el día el inmenso edificio nos impresionó, ahora, de noche, cargada de sombras y de claros, seguramente con el espíritu de los monjes que lo habitaron deambulando por allí, el espectáculo de la abadía es impresionante, convertido en un doliente recuerdo de lo que fue en el pasado y que solo decayó por la pérdida del poder de la Orden del Císter, debido sobre todo al papado de turno y al saqueo que de la abadía hizo el inglés John Hawwood en 1397, cuando allí ya solo quedaba una persona, el abad. A pesar de todo, durante el siglo siguiente consiguió recuperarse en parte, hasta que el papado cedió sus ingresos a un cardenal especialmente despilfarrador, con lo que los monjes se marcharon y el edificio decayó poco a poco, produciéndose el derrumbamiento de su campanile durante una misa con el templo repleto de campesinos. Pero todo eso, para nosotros, en el momento en que contemplamos toda esta triste estructura flotando en la noche bajo la luz eléctrica, nos es ajeno. Solo queda la belleza. De regreso hacia el área de autocaravanas, veremos el alojamiento que existe frente a la abadía y que decidimos que mañana será nuestro lugar de restauración. Y por la mañana, bastante temprano, bajo una intensa lluvia, ascendemos por la hilera de cipreses hacia el denominado Monte Siepi, una pequeña elevación situada entre el área de autocaravanas y la abadía de San Galgano, donde se encuentra esta curiosa iglesia de estilo claramente románico sienés, la Capella de San Galgano,
que conmemora el lugar en el que el tal San Galgano, un soldado del cercano pueblo de Chiusdino, tuvo una visión de San Miguel y dio comienzo así a su vida como ermitaño, transformando su manto militar en hábito, abandonando las armas y especialmente dejando hundida su espada en la roca hasta casi su empuñadura, donde aún sigue hasta la fecha, en el interior de esta ermita construida en su honor. En la década de los 90, un descerebrado, de los muchos que abundan por el mundo, rompió la espada intentando sacarla de la roca. Eso obligó a que fuera restaurada, cementada y cubierta por una lámina transparente antivandálica para evitar nuevas salvajadas. Desde la capela de San Galgano se obtienen hermosas vistas de la abadía y del área para autocaravanas donde hemos pernoctado casi en soledad en nuestras 2 autocaravanas. Nos dirigimos seguidamente, aprovechando que la lluvia tiende a remitir, de nuevo a la abadía. Ahora permanece abierta y podemos acceder al interior de este insólito edificio que ha sido protagonista en diferentes películas, entre las que cabe destacar El paciente inglés. Por supuesto, tras la visita de la tarde de ayer y de nuestro paseo nocturno por sus inmediaciones, no pensamos encontrar grandes sorpresas diferentes a sus altos muros, sin techumbre ni vigas que los sustenten, y algunos trozos de frescos en muy mal estado. El lugar es hoy cobijo de pájaros y otros animales del entorno que han sido capaces de acceder al interior. Pero a pesar de ello, el paseo por las dependencias de la abadía, como si se tratara de una envoltura de ladrillo y piedra, a merced de los elementos, sigue pareciéndonos un enorme y bellísimo edificio, con sus 69 metros de largo por 29 de ancho, donde en verano, ya desacralizado el lugar desde finales del siglo XVIII, se celebran aquí los conciertos y espectáculos de danza del Festival de San Galgano. Y observando su nave central comprendemos por qué es importante esta abadía, no solo por el poder que alcanzó, sino también porque a través de ella llegó a Italia el concepto de edificio gótico, junto con una serie de interesantes y sofisticados sistemas para el drenaje de la tierra y la agricultura. Esta abadía se construyó en honor de San Galgano, aunque él no llegó nunca a verla construida, murió antes de que eso ocurriera. Y este santo tiene una historia muy singular, porque él era un aguerrido, violento, caballero templario, con un carácter fuerte, un carácter muy batallador, hasta que en un momento determinado, justo después de la muerte de su padre, tiene una aparición uno de los arcángeles y le dice que tiene que construir una ermita, un lugar en honor de María, de Jesús y de los apóstoles. Este hombre tiene de repente una conversión milagrosa, como han ocurrido otras veces a lo largo de la historia. A partir de ahí, a pesar de los infructuosos de alguna forma consejos de su familia, de su novia, él sigue con su idea, deja todo y con su caballo le deja ir a ver dónde tiene él que construir esa ermita. Entonces su caballo al final para en un lugar que es donde está la ermita y donde está además la piedra donde se dice que él incrustó allí su espada y que se convirtió luego pues en una cruz. En ese sitio él construye la ermita y a partir de ahí él se recluye y pasa el resto de su vida dedicado a la oración. Venía mucha gente a verlo,
parece ser que hizo una serie de milagros y que eso fue además lo que también dio luego origen a que se construyera, a que el obispo propusiera que se construyera esta abadía en su honor. Luego murió y fue canonizado. O sea que esta es la historia. A mí me recuerda un poco a la del apóstol Santiago, ¿no? Cuando tiene una conversión también de repente cuando estaba en una batalla. Bueno, pues parece ser además, se ha estudiado la veracidad de esta historia y parece que hay indicios importantes para sostener que es absolutamente cierta. Y llegados a este punto, abandonamos la abadía y nos dirigimos a la cercana hostería, donde anoche decidimos que hoy comeríamos. Nada, hoy hemos parado aquí en el mismo lugar donde estábamos, en la abadía de San Galgano, y en este lugar magnífico hay un restaurante en el que estamos hoy y donde hemos pedido cosas, yo por lo menos, absolutamente típicas del lugar. Un peposo, que es esta cosa que veis aquí, y que es una comida típica de Toscana, que fundamentalmente viene de cuando estaban construyendo la Catedral de Florencia, que como estaban continuamente trabajando los obreros, pues no tenían tiempo para comer casi, y entonces descubrieron que la posibilidad de meter trozos de carne con pimienta, con cebolla, con tomate, con distintas especias, la metían toda junta y la dejaban hervir durante horas, metidas, insertadas en vino. Así que en vino, por supuesto, toscano. Así que este era el plato típico de entonces y yo lo he pedido con patatas y bueno, y la verdad es que ya lo he probado y está muy bueno. Y por parte de Isabel, pues ha pedido una tagliata de ternera que tiene una pinta estupenda, por cierto, y también con patatas. Y Toño, pues una chuletita de ternera que no tiene nada de mala pinta tampoco. Así que vamos a comer espléndidamente. Y con un vinito de Ferrazano que... Ah, sí, claro, el vino de Ferrazano, la misma bodega que estuvimos viendo y que nos encantó. El lugar, no solamente la marca, el vino, sino también el lugar donde estuvimos. Y bueno, así que bebernos una botellita de Ferrazano es un recuerdo maravilloso. Y así concluimos nuestra visita, sorprendente y magnífica visita a la abadía de San Galgano. Y así también concluimos este vídeo. En el siguiente, último de nuestra serie toscana, os traeremos varios interesantes lugares como Grosseto, Scansano y Magliano para rematar el viaje con unos baños sulfurosos en Saturnia. No podéis perderoslo, de verdad. Hasta siempre, amigos.